Arancha. La crónica negra asturiana toca viajar en el tiempo para conocer de la mano de Arancha Margolles los crímenes y los sucesos más interesantes de nuestra historia. Muy buenas noches, Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí estamos. Otra sportinguista. Sí, un poco triste hoy también, sí. Decepcionada. No es un buen día. Hoy estamos todos, parece que todos los que invitados al programa son sportinguistas. No, luego llega alguno del Oviedo, por lo menos, o no sé, o del Caudal, o alguien que nos levante un poco la Bueno, yo no moral. soy sportinguista. Tú eres de... Yo soy... No soy... ¿De quién eres tú? No soy futbolera. No, eres futbolera. No. Del Pillarno Fútbol Club. Bueno, vale, sí. Bueno, ya tengo ganas de empezar con la cuenta atrás, Arancha, de los días y las horas que quedan para que salga ese libro que estás ya preparando, que a mediados de diciembre estará calentito en las librerías. A mediados de diciembre, un poquitín antes, porque lo presentamos en Gijón el 11 de diciembre. El 11 de diciembre se presenta en Gijón. Es la gran fecha, entonces, bueno, como mínimo el 11 estará. ¿En dónde? ¿En Gijón? En Gijón lo presentamos en La Buena Letra, una librería en la calle Casimiro Velasco, número 12, a las 8 de la tarde. ¿Esto ya no nos lo habías dicho? Eso te diré que nos afecta, porque es un martes. ¿Sí? ¿Qué me dices? Sí, sí. Entonces tendremos que trasladar tendréis que cambiar de día o hacer una conexión en directo. Tendréis que cambiar el día de la presentación. Qué lástima, Arancha. No, hombre, pues te llamaremos para ver qué tal ha ido, ¿no? Para ver si ha ido en masa a los trasnocheros a ver esa presentación y, por lo tanto, a adquirir el libro, ¿no? Si no caben en La Buena Letra, que es una librería así un poco pequeñina, el jueves 13 presentamos en Avilés, en el Cafetón, también a las 8 de la tarde. Y que se acuerde la semana siguiente, ahora mismo no recuerdo la fecha. Bueno, no está mal. De momento, 11 de diciembre. Presentamos en Oviedo también. 11 de diciembre en Gijón, en la librería Buena Letra, y el jueves a las 8 también en Avilés, en el Cafetón. En el Cafetón. Muy bien. Eso es. Pues antes de que llegue ese libro, antes de poder saborear estas Navidades y disfrutarlo con calma, toca Crónica Negra Asturiana. Recuerden que creo que fue la última semana, nos hablaste el comienzo de esa saga, ¿no? Los italianos tienen los Corleone, los asturianos tenemos los Chorines. Los Chorines. ¿No? La sí. saga de los Chorines. La semana pasada, el 27 de junio de 1906, les contábamos que un delincuente llamado Manuel Rodríguez, apodado El Chorín, como decimos, disparaba a 2 guardias a la salida de un club de señoritas, de vida licenciosa, de moral distraída, matando a uno de ellos. Un caso muy curioso y muy simpático, ¿no?, de este Chorín que estuvo en prensa y anécdotas que generó su búsqueda. Ese fue el Chorín, digamos, el patriarca, ¿no?, el comienzo de la saga. El primero de todos. Parece que ya antes de él hubo alguno de su misma familia que tampoco tenía muy buenos antecedentes, pero es el primero que tiene repercusión mediática. Y tiene tanta repercusión mediática que incluso cuando ya está en la cárcel, acusado de haber matado a este pobre guardia, ¿no?, durante muchos años los periódicos se van a seguir refiriendo a los crímenes que tenían que ver, pues unas contrifulcas, ¿no?, entre delincuentes y policías y guardias civiles, como crímenes de estilo chorinesco. Oh, el chorinesco. ¿Sí? O sea, es como un estilo nuevo. Está el surrealismo, está el expresionismo y el chorinesco. Y el chorinismo, claro. Qué maravilla. En 1907 encontramos una referencia en el noroeste que habla de estos crímenes de estilo chorinesco. Habla de, había habido una reyerta también en un local de vida licenciosa, no tenía nada que ver, pero hacían referencias constantes al chorín. Y decían, un nuevo chorín de uno de esos seres empedernidos de cuyo cerebro no brotan más que luces criminosas engendradas a la sombra del vicio. Luces criminosas engendradas a la sombra del vicio. No se cortaba un pelo, ¿no?, para decir nada. No. Ahí no había problema. El caso es que no solamente en Gijón, en general, tuvo gran impacto el crimen del Chorín original, sino también en su propia familia. Y bueno, primero vamos a presentar un poco a la familia del Chorín, decir un poco a qué se dedicaban. Estamos hablando hoy el protagonista, que es el Chorín chico, ¿sí?, es 4 años más tarde, ¿no?, de la historia que contamos la semana pasada. Es 4 años más tarde, es el sobrino del Chorín original. El Chorín original, Manuel Rodríguez Valdés, hijo de Santos y Ramona, los dos de fuera de Gijón y asentados en la ciudad desde hacía ya mucho tiempo. Ella trabajaba, mantenía a su familia como podía vendiendo arena. ¿Arena? Sí, vendiendo arena y estropajos. Bueno. Por las calles, y él trabajaba en el puerto. Tuvieron un montón de hijos, entre los cuales, las hijas parece ser que, por lo menos la prensa no nos dice nada de ellas en cuanto a que sean criminosas y
y engendradas sus mentes a la sombra del vicio, como nos decían aquí. No eran chorinescas las hijas. No tenemos detalles, pero los hijos salieron un poco torcidos. Por un lado, Manuel Rodríguez el Chorín, y por otro lado, su hermano, Marcelino Rodríguez Valdés, su hermano mayor, al que llamaban el Mil Hombres, y que parece ser que antes de morir, bastante joven, en 1908, en el penal de Burgos, aquejado de una tuberculosis bastante repentina, pues también había tenido lo suyo. Lo llamaban el Mil Hombres porque parecía que te estaban atracando varios hombres en vez de uno, de tanta habilidad que tenía con las manos. Marcelino se casó en 1906 con una tal Gila Castro Camín, era una joven gijonesa de Cimavilla, gijonesa total. En 1899, perdón, se casó con ella. Esta Gila Castro se casaba ya con un hijo de 8 años que se llamaba, fijaos qué curioso, se llamaba Marcelino Marino Castro Camín. Parece ser, según nos informan 11 años después los periódicos, que esta Gila, la pobre mujer, quería ponerle a su hijo el nombre de su padre, pero como parece que había ciertas dudas, le puso 2 nombres, un Marcelino Marino, y finalmente, pues el que lo reconoció fue el que le puso el primer nombre, Marcelino Rodríguez Valdés, el hermano del Chorín. Cuando se casaron tenía 8 años este niño y siempre admiró, ¿no? Tanto a su padre como a su tío. A su padre lo perdió bastante joven y su tío, más o menos en la misma época en la que perdió a su padre, pues cometió el gran robo de Gijón, ¿no? Que se ha recordado durante años. Entonces, claro, este chaval, digamos que también salió un poquitín torcido. Sí, no me extraña, con esos antecedentes. Sí, no tenía mucho camino que recorrer más allá. Este niño, Marcelino Marino Castro Camín, que primero heredó el apodo de su padre, el Mil Hombres chico, vivía con su madre en Cimavilla. El Mil Hombres chico. El Mil Hombres chico, pequeñín. Parece ser que vivía con su madre en Cimavilla, pero como quiera que la madre no tenía unas ocupaciones muy decentes, después de la muerte de su padre también pasaba grandes temporadas en la casa de los padres del Chorín y del Mil Hombres, de Ramona y Santos, que vivían en la calle Menéndez Valdés, en Gijón, una calle hoy por hoy bastante céntrica. Y este chaval ya desde los 15 años empezó a acumular penas de cárcel mucho más que su tío, que ya había tenido bastantes. En 1907, en enero, tenemos la primera referencia en la prensa de un pequeño robo de este Mil Hombres chico, o a partir de 1906, cuando su tío cometió el gran crimen, ¿no? El Chorín chico. Y es un poco de vodevil. Parece ser que el Chorín chico estaba especializado en robarle dinero a las criadas de los mandiles. Recordemos que su tío estaba especializado en robar relojes, lo cual requería bastante más habilidad. Pues sí. Pero el Chorín chico, tenía menos habilidad y él iba más a lo fácil, ¿no? Pero apuntaba maneras ya desde pequeño. Apuntaba maneras, sí. El 30 de enero de 1907, frente al balneario de la Cantábrica, uno de los varios balnearios que había en la playa de San Lorenzo de Gijón, un hombre, un anciano, que parece ser que estaba un poco mal de la cabeza, se llamaba Félix Labuza, se intentó suicidar, y eso promovió un escándalo muy fuerte. Fueron 2 hombres a socorrerle y tal. Al final no se suicidó, pero se arremolinó muchísima gente enfrente de este balneario, y el Chorín fue arrestado por los guardias porque aprovechó todo el jaleo para meter mano en el bolsillo de una de las criadas que estaba viendo el espectáculo. El Chorín vio aquello y se frotó las manos, dijo, claro, esta es la mía. Se llevó 5 pesetas, que tampoco era gran cosa. Pero bueno, era para empezar. Algo se llevó. Sí. Pero le pillaron. Le pillaron. Y le condenaron a pagar 25 pesetas, así que el negocio no le salió muy bien. Tenía 15 años y a partir de ahí fue todo acumular condenas. En 1908, en febrero, un año después, protagoniza una historia bastante cómica que también nos relatan los periódicos. Él entró en un piso en la calle Covadonga, número 68, de Gijón también, un piso de gente bien. Y intentó robar unos guantes de piel y más cosas de la ropa. Se metió en el armario de los dueños. Con tan mala suerte... ¿Se encerró en el armario de los dueños? Sí, se encerró en el armario de los dueños para intentar coger la ropa. Eso también es una afición que el Chorín chico tenía bastante, como veremos después, tenía bastante desarrollada, el coger ropa nueva para intentar venderla. Era su especialidad, cada uno se especializa en lo que quiere. Le gustó por la moda, quizás. Sí, él era un precursor. El caso es que el dueño de este piso llegó antes de la cuenta y le pilló con las manos en la masa. Y los periódicos nos informan, para gran deshonra del pobre Chorín chico, que intentaba alcanzar las cotas de miedo, ¿no?, que había dado su tío en Gijón. Lo cogió por una oreja, lo llevó hasta la cocina arrastrándolo
y lo ató a la pata de una mesa hasta que llegó la policía a darle un par de cachetes y meterle, bueno, una multa importante. Y todo esto lo relató la prensa, me imagino que no... Qué poco glamour de robo, ¿no? Uf, la primera tentativa pobre Chorín se ve impedida por la policía y la segunda por el propio dueño de la casa, ¿no? Que le coge de la oreja y le ata a la silla. Y de forma bastante simpática, pues sí. Menos para él, el pobre. En 1910, en noviembre, pues esto ocurrió el 23 de noviembre de 1910, hace casi 102 años. Uh-huh. El Chorín chico tenía 19 años, nada más, y ya llevaba 42 condenas, había conocido varias cárceles y bueno, y sumaba casi medio centenar de condenas por robo y también parece ser que por algún, no maltrato, pero sí amenazas a las mujeres con las que andaban. Nos dicen que 8 meses antes, sin motivo alguno, dice el periódico, como si hubiera falta motivos, le había sacado la navaja a una chica con la que andaba y esta la había denunciado. Bueno, él, cuando ocurrió esto que vamos a relatar ahora, acaba de salir de la cárcel, de cumplir unas semanas de prisión por sacar la navaja a quien no debía. 19 años y 42 condenas. Sí. Y bueno, y al parecer estaba bastante orgulloso de ello. Parece ser que se jactaba por todas las tabernas de estas 42 condenas que él quería que aumentasen. Uh-huh. Irónicamente, ¿no? El 23 de noviembre de 1910, caía en miércoles, y bueno, él, que no tenía ni oficio ni beneficio conocido, se juntó con un amigo, ya desde por la mañana, con Antonio Fernández Rendueles, el tuerto del llano, lo llamaban. El tuerto del llano. El tuerto del llano. Nos podemos imaginar un poco la cara de este hombre. Yo al tuerto ya lo tengo en la cabeza. Se fueron a la taberna de Leonor Montes, donde por 13 perrinas pudieron beber 4 vasos de vino y 2 platos de pan con carne. Y este es un dato muy importante, que le pillaron a la pobre Leonor Montes, porque luego cuando sucedió todo lo que sucedió, finalmente, la policía lo investigó y, bueno, Leonor Montes, asustadísima, dijo concretamente todo lo que habían gastado, que habían bebido, asustada por la policía, y a la pobre mujer, sin esperárselo, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, le cayó un puro de bastantes dimensiones, porque parece ser que por este dinero estaba prohibido vender vino, había una serie de arbitrios por los cuales el vino no se podía vender por debajo de un precio, para así garantizar su calidad, ¿no? Y parece ser que Leonor... Provina Leonor. Ella que lo hacía en formato crisis. Asustada en la declaración por la policía. Confesó verdad, y la policía, hombre, por favor, eso no se hace, Leonor. No, la verdad es que no. Por Leonor. El caso es que una vez acabados los 4 vasos de vino y los platos de pan con carne, al Chorín no le quedaba más dinero y el tuerto del llano no parecía muy dispuesto a pagar, pero quería ir a tomar unos cuarterones que yo me imagino lo aparecen mucho en la prensa de estos años, ¿no? En las tabernas, los cuarterones de vino, yo creo que era un poco como los cachis de hoy en día. Sí, ¿no? Era un cuarto de litro de vino, eran un poco más pequeños, pero bueno, también eran bastante del gusto de los jovencinos. El tuerto quería ir a tomar unos cuarterones y no tenían dinero, así que el Chorín, como otros tantos días, fue a la casa de Menéndez Valdés a pedirle dinero a su abuela, la infortunada Ramona Santos. Tenía por aquel entonces 63 años. Y parece ser que no se llevaba muy bien con su nieto, que en otras ocasiones ya había habido reyertas entre ellos, porque bueno, el nieto intentaba que le diera más dinero de lo que la pobre mujer podía dar, ¿no? Estas peleas siempre habían sido frenadas por sus tías, que vivían en la misma casa, pero aquel día Ramona tuvo la mala suerte de que ninguna de sus hijas estaba en casa. Tampoco esperaba al Chorín, que también le había ido a pedir dinero aquella misma mañana. No lo esperaba otra vez, pero el caso es que Marcelino apareció de nuevo en la casa y le pidió unos duros para poder ir a tomar vino. Parece ser, y esto nadie lo sabe porque quedó entre ellos dos, que eran los que estaban solos en el piso, que la abuela le negó aquel dinero y él, enfadado, empezó a asestarle puñaladas en la espalda con la intención de amedrentarla, pero bueno, con el objetivo final que luego resultó de la muerte de la abuela. Hombre, con varias puñaladas sí que amedrentas uno. Sí, un poco amedrentas, sí. Sí, no sé. Yo también me amedrentaría. Yo también me amedrentaría. Las heridas, tenía 4 heridas esta buena mujer a los 2 lados de la espalda, fueron producidas por un cuchillo que luego se encontró, un cuchillo que va a ser muy importante en la investigación del caso. Era de manga de asta de ciervo y era un cuchillo que el Chorín diría que era la propia abuela la que lo había cogido de la cocina y la había amenazado con él.
Posteriormente se descubrió que no era la primera vez que veían al chorín amenazando a la gente con aquel mismo cuchillo tan curioso, ¿no? Con un mango tan llamativo. Y bueno, pues eso, digamos que le incriminó un poco más, aunque nadie dudaba de lo que había ocurrido. Nadie dudaba de lo que había ocurrido porque, además, parece ser que la discusión fue a gritos. El chorín marchó corriendo en cuanto vio que la gente se arremolinaba a los gritos de la abuela de mi nieto me está matando, mi nieto me está matando, y echó a correr. Uno de los testigos, me está matando. ¡Qué horror! Por Dios. Uno de los testigos, parece ser que justo al lado del portal donde vivía la abuela del chorín chico, la madre del chorín, había una barbería, que era, el dueño se llamaba Leoncio Fernández, fue uno de los testigos, una de las primeras personas que vio a la abuela desangrándose y que llamó rápidamente a un coche de caballos que la llevase rápidamente a la casa de socorro, donde finalmente falleció, ¿no? La abuela le dieron las fuerzas para bajar y pedir ayuda en esta barbería, donde, por cierto, trabajaba un chaval de 13 años, hace 102 años, que no sé si lo conoceréis, porque, este fue uno de los testigos importantes del juicio, ¿no? Él fue el que declaró haber visto al chorín chico marcharse corriendo, y que se llamaba Maximino Marcos Vega. Hombre. Uy, es un primo eso de mío. Marcos Vega me suena. Antiguo primo, sí. Sí, ya me parecía a mí. Yo es que empezamos en la barbería, en el Emporio Marcos Vegas fue la barbería todo. Ya informando desde Claro, hace 100 años. siempre, efectivamente, siempre cualquier cosa que veíamos informamos ya. Claro, de Castellvin al Galgo. El caso es que el chorín echó a correr y un periódico nos relata al día siguiente el camino que hizo, diría pobre hombre, pero con lo que acababa de hacer igual no merecía ese calificativo, ¿no? Él echó a correr y aquello parecía una película de la Pantera Rosa, porque os voy a decir el recorrido. Él primero subió por Menéndez Valdés hasta llegar a Capua, de Capua dio la vuelta hasta la calle Covadonga, después siguió hasta el Humedal, volvió a la carretera de la costa, pasando por la carretera de Oviedo, llegó al Llano Alto, a la fábrica de cristales, y volvió a bajar a la plazuela de San Miguel. Estaba en forma el chorín. Estaba en forma. Yo que en esto de la localización, aunque esto sea de Gijón, que es mi ciudad, no ando muy bien y nunca sé calcular distancias, yo esta tarde me metí en Google Maps para mirar a ver cuánto podía suponer esto. Eran como mínimo 7 kilómetros que hizo corriendo para evitar que le pillase la policía y la policía detrás de él. Imaginaros la escena tan tragicómica. Yo me imagino a cámara rápida, ¿no? Con la música de Benny Hill. Sí. De fondo. Ya, pero es que si iba para adelante y luego volvía para atrás. Sí, muy inteligente no era, la verdad. Bueno, igual era para despistar a los perros o algo así, ¿no? Claro. Finalmente le pillaron, después de toda esta travesía, al pobre hombre le pillaron casi en el mismo sitio donde había cometido el crimen, le pillaron a la plazuela de San Miguel. Al parecer, toda la gente que estaba conmocionada por este crimen no había tenido tiempo todavía de ver a la mujer salir hacia la casa de socorro cuando el chorín, después de su periplo por las calles de Gijón, fue arrestado en la plazuela de San Miguel, donde se juntó un montón de gente, ¿no? La primera declaración que hizo el chorín chico fue que, como su tío, recordáis la semana pasada, fue que él había hecho todo esto porque estaba borracho. Aumentó la historia. En vez de 4 vasos de vino, él dijo que se había tomado esos 4 vasos de vino, más otras 2 botellas en otro lado, más otras 4 botellas de sidra, y que él no sabía lo que se hacía. Encima mezcló, claro. Claro, es lo peor que puedes hacer. Ser. No. La policía, que no se lo creía demasiado, pero sabía que estos criminales se iban por la tangente en cualquier momento, decidió demostrar que aquello era falso. Era falso, eran testigos un montón de personas que lo habían visto, sí. ¿no? Pero para cubrirse las espaldas, la policía llamó a un médico forense que dijo lo siguiente, no ofrece signo alguno de tener turbadas sus potencias por libaciones recientes. Es decir, que no... Tradúceme. Que parece ser que no estaba borracho y que lo hizo todo a sabiendas. O sea, eso era el alcoholímetro de hace 100 años. Vale, sí. Finalmente, el chorín chico fue juzgado un año después. Hubo bastantes testigos, entre los cuales estaba el propio abuelo del chorín chico, este Santos Rodríguez, que se había quedado sin su mujer, sin su hijo y sin su segundo hijo, porque estaba en la cárcel y ahora el nieto le armaba esta, ¿no? Como diría Rajoy, menuda tropa, ¿no? Ya. Pensaría el abuelo. Menuda. Además, el chorín chico, después de matar a su abuela, parece ser que le robó unas botas nuevas que tenía su tía, Olivia,
en casa. La robó porque, bueno, ya que no le había podido sacar nada de dinero a la abuela, pues por lo menos para ver si podía vender estas botas. Yo no sé si serían las botas de las 7.000 leguas, ¿no? Para correr tanto por las Para calles de correr Gijón. tanto como corrió. Al año siguiente, como digo, fue el juicio. Desfilaron los testigos, pero era un caso bastante claro. La culpabilidad del acusado estaba bastante clara. Pero es curioso cómo lo reflejan los periodistas, porque fijaros que un criminal como el Chorín Chico no sabía ni leer ni escribir, y que acumulaba con 19 años 42 condenas, Sí. y que nos dicen que cuando a él hicieron la prueba para ver si había bebido, ¿no? Aquí ya no había alcoholímetros, entonces había una prueba que era oliendo amoníaco. Bueno, pues el periodista dice con bastante sorna que el Chorín Chico no supo decir amoníaco en la sala de juicios y que dijo almoliniaco, que es bastante más difícil de decir. O sea que entonces, Arantxa, en aquella época te obligaban a decir la palabra amoníaco. Sí, para ver. Y en función de cómo la dijeras, ellos medían el grado de alcohol que tuvieras en sangre, que habías consumido. Eran métodos un poco... Qué bonito, qué bonito. ¿Y por qué amoníaco, no? No sé. Eso es muy curioso. A lo mejor ¿sí? esternocleidomastoideo o no sé, alguna Eso palabra. O supercalifragilisticoespialidoso. Era bastante más difícil, Entonces, pero... vamos borrachos todos. El caso es que este hombre que no supo decir ni siquiera la palabra amoníaco correctamente, luego el periodista lo pone todo con mucha más poesía, le da un poco a la imaginación y dice que el Chorín declaró lo siguiente: al verme en tan lastimoso estado de embriaguez, me reprendió mi abuela duramente, llamándome vago, mal hijo, borracho y otros insultos parecidos, concluyendo por decirme: márchate de casa, que no quiero verte más. Ante las ofensas que me dirigió, una oleada de sangre cargó hasta mi conciencia y, cogiendo un cuchillo que había encima de la cocina, me abalancé sobre ella. Hombre, yo imagino que no fue había tanta pluma. no fue exactamente así. Que en realidad, según el Chorín, la abuela iba por ahí provocándole, ¿no? Claro. No le puedes provocar porque, claro, después de todo Es que eso luego que le pasa dijo... lo que pasa. Claro. Es que fue sangre. la espalda de la abuela la que fue a buscar el Incluso cuchillo. yo me aseguraría eso, claro. Claro. Fue la que se acercó al cuchillo a la espalda de su abuela. O que la propia abuela fue la que se clavó el cuchillo también. No sería la primera vez. Buena imaginación los chorines, tienen mucha imaginación. Bastante imaginación. No le sirvió de mucho al Chorín Chico todas estas excusas, ¿no? Como a su tío tampoco le sirvieron las que había dado 4 años antes. Y le condenaron en 1911, noviembre, justo un año después, a cadena perpetua. Sin embargo, no sabemos qué pasó, no encontramos el indulto por ningún lado, pero parece que en algún momento o le indultaron o acabaron hasta las narices de él en la cárcel y le liberaron, porque en 1929 ya vuelve a aparecer el Chorín por las calles de Gijón, eso sí, bastante más descafeinado. Yo creo que no tenía ya tantas energías como para meterse unas caminatas tan largas, y aparece, bueno, como raterillo de tercera, de poca monta, robando, bueno, pues algunos duros a los transeúntes que pasaban por allí. De verdad, con lo que fueron los chorines, ¿no? Los precursores del chorinesco, ese estilo de crímenes que hoy hemos disfrutado. Con Arantxa Margolles, nuestra crónica negra asturiana. Arantxa, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.